Gloria sea el nombre del Señor. Qué gran oportunidad esta, ¿verdad? Le invito a tener una oración más a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por tu amor y gracias. Gracias, oh Dios, por Jesucristo. Gracias por el Cordero inmolado. Gracias, Señor, por aquel que es el Rey y aquel que será el Rey siempre. En esta hora pedimos que nos hables a través de tu santa y bendita palabra. Damos gloria y honra a tu nombre, Señor, y te pedimos que seas con nosotros, oh Padre, una vez más. Háblanos por medio de Jesucristo, para gloria de tu nombre, edificación de tu iglesia y proclamación de tu santa y bendita palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el texto que vamos a estar compartiendo hoy está en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 nos va a dar a nosotros una enseñanza de vida, pero tan grande y tan increíble, que si nosotros pensamos en lo que hoy está diciendo el mundo acerca de la grandeza, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús cambió todos los conceptos sobre la grandeza. Juan capítulo 13, lo que es conocido como el lavatorio de pies del Señor Jesucristo, ¿verdad?, a sus discípulos, nos va a dar a nosotros un matiz tan grande y tan increíble que nos vamos a dar cuenta de todos aquellos conceptos que el mundo tiene y están equivocados, y cómo el mismo Señor nos muestra a nosotros cuál es la verdadera grandeza. Así he titulado esta predicación: descendiendo a la grandeza del servicio. E incluso hay una pregunta que muchas veces viene a nosotros, y es: ¿cómo te sientes cuando tienes a otros a tu disposición? ¿Cómo te sientes cuando los demás te admiran, cuando los demás te dan reconocimiento? ¿Cómo nos sentimos cuando hay personas a nuestro alrededor que están dispuestas a dar la vida por nosotros? Cuando hay personas a nuestro alrededor que están dispuestas a servirnos. ¿Cómo nos sentimos en las diferentes áreas de la vida cuando vemos otras personas que según los estándares del mundo son más exitosas que nosotros? ¿Cómo te sientes cuando ves a tu vecino que está prosperando? ¿Cómo te sientes cuando ves a una persona que incluso no tiene a Cristo en su corazón, y esa persona actúa de tal manera y tiene tantas y tantas cosas? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos que otros, ¿verdad?, salen del anonimato y son reconocidos y se llevan las palmas de los hombres? Hoy es triste decirlo, pero hay muchos cristianos, incluso me atrevería a decir que pastores, líderes de iglesias, que están compitiendo por quién tiene más éxito, por quienes son más reconocidos. ¿Sabe que los discípulos, según el contexto de este pasaje que hoy vamos a ver, de Juan 13, ellos tuvieron una gran discusión? Y en esa gran discusión ellos estaban analizando quién de ellos era el mayor, quién de ellos era el merecedor de estar sentado a la diestra de Jesucristo. Incluso dos de ellos, Juan y Santiago, tuvieron la osadía de que por medio de su madre vinieron a Jesús y le dijeron, la madre le pidió: maestro, permite que mis dos hijos, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. El concepto de grandeza continúa en nosotros hoy. ¿Quieres hacerte un autotest? Si a ti te gusta ser el centro, cuando se tira una foto en un grupo y tú estás, el primero que buscarás en la foto cuando te la enseñen, ¿quién es? ¿Vas a ser tú? Y si en la foto tú saliste bien, ¿cuál será tu siguiente reacción? ¡Qué bien quedó esa foto! No importa que el hermano al lado haya quedado con los ojos extraviados, no importa que uno haya quedado con los ojos cerrados, porque el concepto que tiene el mundo es que yo soy el importante. Cuando hablamos del lavatorio de pies, quiero hacer otra pregunta. ¿Ha practicado en su iglesia, ha practicado usted en su congregación en alguna ocasión literalmente el lavatorio de pies? Las iglesias bautistas libres y otras denominaciones también ejercemos este acontecimiento del lavatorio de pies, no solo el símbolo que representa, sino también, ¿verdad?, lo literal que tiene esa ordenanza tan maravillosa del Señor.
E incluso si vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que personajes prominentes de la historia de los primeros siglos, ¿verdad?, de la historia de la iglesia, nos van a decir algunos de estas personas que practicaron literalmente el lavatorio de pies. Nos vamos a encontrar a Tertuliano, siglo II, Ambrosio, siglo IV, Agustín de Hipona, siglo IV, ¿verdad?, inicio del siglo V, él practicaba esta ordenanza. Y muchos otros y muchas otras congregaciones que han practicado lo que es el lavatorio de pies. Ahora, cuando nosotros vemos la enseñanza de Jesucristo, voy a dividir este texto en tres partes. La primera parte será el contexto del lavatorio de pies, en los primeros 5 versículos. Después voy a hablar del conflicto del lavatorio de pies, de los versos 6 al 11. Y en tercer lugar, voy a hablar de la enseñanza del lavatorio de pies, en los versos del 12 al 20. Así que en primer lugar, vamos a ver cuál es el contexto del lavatorio de pies, y lo tenemos en los primeros 5 versos. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ojo con esto, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, cuando nosotros leemos este acontecimiento, primero vamos a ver cómo Juan dice antes de la fiesta de la Pascua. Muchos han debatido sobre esta frase en el área académica, donde algunos dicen que hay una contradicción, pues Juan dice que era antes de la fiesta de la Pascua, mientras que Mateo, Marcos y Lucas dice que era en la Pascua. Así que algunos han llegado a debatir que Jesús no comió la cena pascual, y otros han llegado a decir que la Biblia tiene errores. Partiendo de la ortodoxia, de nosotros como evangélicos, ¿verdad?, ortodoxos, y que creemos que la Biblia no contiene errores, yo creo que la aclaración de toda esta gran discusión es que no podemos negar que Juan está usando el término antes de la fiesta de la Pascua, o antes, ¿verdad?, de ese acontecimiento de la cena pascual, mientras que los evangelios declaran que el mismo Jesucristo estaba comiendo la cena del Cordero. Ahora, recordemos que cuando están allá en el patio de Anás, ¿verdad?, en el Sanedrín, ellos están diciendo que no querían entrar porque no querían contaminarse para poder comer la Pascua. Muchos de los autores bíblicos justifican esta idea en que algunos creen que habían 2 momentos en donde se podía comer la Pascua. Así que algunos piensan, como los mismos fariseos lo hacían, que eran más rigurosos. Ellos trataban de comerla el día incluso antes del día señalado, porque no querían acercarse al Shabbat o al reposo. Así que algunos creen que Jesús la está comiendo el día antes de que la coma todo el mundo. Yo puedo concordar con esa idea por una causa. Porque Cristo, que es el Cordero Pascual, está comiendo la cena pascual para instaurar una nueva ordenanza a la iglesia. Y al otro día, ese mismo Cristo que la había comido esa noche anterior, se va a sacrificar como el Cordero Pascual. E incluso se pudiera hasta decir, como otros han llegado a concordar, que Cristo la comió. Recuerden que el día judío comienza a la caída de la tarde. Así que puede ser que es el mismo viernes. El viernes no comenzaba como nosotros a las 12 de la noche, sino a las 6 de la tarde, de lo que sería el jueves para nosotros. Así que sin mucha discusión, lo que pudiera ser que cuando Juan se refiere antes de la fiesta de la Pascua, es antes que el resto de la nación comience la Pascua al día siguiente, Cristo estaba comiendo literalmente la Pascua. Porque recuerden lo que dice la palabra, que Cristo cumplió la ley en toda la cabalidad. Así que si Él no comía una Pascua, evidentemente Él entonces estuviera fallando a la ley. Así que, como muchos autores han concordado, el Señor come la Pascua un momento antes, un tiempo antes que la come el resto de la nación, mostrando la verdadera enseñanza de lo que va a traer consigo lo que nosotros conocemos hoy como la Cena del Señor. Lo que está claro es que el texto va a mostrar el amor de Cristo. Miren, si hablamos del lavatorio de pies, vamos a hablar un contexto de amor y traición. Amor de parte de Jesucristo por los suyos, y después veremos la traición. Miren cómo dice la segunda parte del verso 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Aquí Juan
está usando el término sabiendo Jesús. Y esto es muy importante para nosotros, porque hay algunas películas por allí que muestran a un Jesús sufriente, a un Jesús destruido en aquella muerte de la cruz, a un Jesús que está pasando tanto dolor y a un Jesús que está sufriendo tanto en aquella cruz. Y es cierto, por supuesto que es cierto que Él sufrió en la cruz, pero era un sufrimiento para victoria. Así que, hermanos, cuando vemos esto, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. En otras palabras, lo que el autor nos está diciendo, Dios que es omnipresente, omnisapiente, Él lo sabe todo. Él es omnipotente. Estaba diciendo, aun cuando se acercaba lo que para muchos sería el momento más doloroso del ministerio terrenal de Cristo en la cruz, Él sabía todas las cosas. En otras palabras, estaba diciendo, Él seguía al control. Aun cuando el mundo iba a experimentar un acontecimiento único, aun cuando muchos iban a gritar, bájate de esa cruz, aun cuando muchos iban a gritar, si eres el Hijo de Dios, muéstralo ahora. Aun cuando todo eso se iba a desencadenar, Cristo seguía al control del universo. Y dice, y sabiendo Jesús que su hora había llegado, que por lo cual su ministerio se había desarrollado de tal manera hasta ese punto, iba a llevar al sacrificio, dice, amó a los suyos, dice, pero los amó hasta el fin. Y esa palabra amó viene del término ágape, que es ese amor incondicional. Nosotros sabemos que el mundo hoy, cuando las cosas se aprietan, se acaba el amor. Nosotros sabemos que en el mundo hoy, cuando hay problemas, la gente deja de creer. Sabemos que cuando hay circunstancias difíciles, se muestra quiénes son tus verdaderos amigos. Tú quieres saber quiénes son los que te aman, quiénes son los que piensan en ti cuando estás en el hospital, cuando tienes una familia enferma. ¿Quiénes son los que corren contigo? ¿Quiénes son los que al menos toman el teléfono y dicen estoy aquí? ¿Quieres saber quiénes son tus verdaderos amigos? Cuando pierdes muchas cosas, cuando no tienes muchas cosas a tu alrededor, cuando pierdes muchas finanzas, o cuando pierdes, no sé, la salud, cuando pierdes tantas y tantas cosas, a tu lado se quedan los que verdaderamente te aman y Jesucristo. Alguien dice gloria a Dios. Dice, sabiendo Jesús que había llegado el momento, amó a los suyos hasta el fin. Así que es de suma importancia notar que el trasfondo del lavatorio de pies está mezclado entre el amor de Cristo por sus discípulos y el traidor que estaba ahí esa noche también. El traidor Judas Iscariote, y su corazón fue guiado por Satanás. Miren cómo dice el verso 2. Y cuando cenaban, la cena pascual, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, lo que está desarrollando el texto es como ellos están en el aposento alto, ellos van a comer esa cena, que la cena, recuerden, como hemos hablado en días anteriores, esa cena les recuerda a todo judío que Dios les había rescatado de Egipto por medio de un cordero. El ángel del Señor no había matado a cada primogénito. Así que Cristo, desde su nacimiento, ¿verdad?, hasta ese día, él año tras año, primero por supuesto llevado por su padre y después ejercido por él mismo, ha participado al menos en 33 Pascuas. A lo menos él ha estado una Pascua por año. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Que Cristo, cada una vez que come la Pascua, yo creo, hermano, que cada vez que Cristo practicaba la Pascua, estaba recordando, dentro de tantos años, dentro de una fecha determinada, será mi última Pascua para dar mi vida por la humanidad. Y dice el texto que en aquel momento donde todos ellos estaban cenando, Judas estaba allí también. Y cuando cenaban, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Así que quizás algunos de los apóstoles te estaban hablando, bueno, qué bueno está esto, mira, alcánzame por favor la copa del vino, o alcánzame esta parte del cordero, alcánzame aquello. Y Judas estaba pensando en medio de la cena, maquinando en su corazón, Dios al control, pero Judas buscándole al momento de entregarle, motivado por Satanás. Para que entendamos nosotros una vez más que Dios está al control, pero también el enemigo aún así sigue ejerciendo su fuerza y su intimidad, ¿verdad?, con aquellos que se dejan dominar y aquellos que no tienen a Cristo como su dueño. Así que dice en el texto que Jesús, sabiendo que todo era plan divino, se ciñó entonces una toalla. Dice, sabiendo Jesús, verso 3 al 5, sabiendo Jesús que el Padre le había dado
todas las cosas, dice, en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. A pesar de todos los planes de Dios, a pesar de que todos los planes de Dios continuaban en su perfecta armonía, hermanos, dice el texto que Jesucristo se quita su manto. Algunos creen que era su talí, esas vestiduras de maestro, de hebreo, de rabino, y Él se la quita. Y cuando se la quita, Juan empieza a detallar palabra por palabra, porque Él quiere mostrar en una idea de lentitud, como una cámara lenta, qué es lo que está ocurriendo. ¿Sabe por qué? Número uno, si eres judío, tú entiendes que si tú vives en Israel, por supuesto que lo que se usa son sandalias y hay polvo cuando uno camina de un lado a otro. Y recuerden que ese lugar donde ellos estaban era prestado. El aposento alto fue preparado para ese día comer la Pascua. Ahora, lo importante de esto, hermanos, es que cuando vemos a los apóstoles que están en ese lugar, estaban todos sentados. Recuerden, sentados, la mesa era como una señal de U o parecido a una L, ¿verdad? Y ellos estaban sentados no como las sillas que nosotros tenemos hoy, sino que estaban sentados a la mesa, reclinados en su cojín, ¿verdad? Y quedaban con los pies hacia afuera. Ahora, todos ellos, al ver llegado allí, todos ellos de una manera u otra tenían sus pies sucios. ¿Y sabe a quién le tocaba lavar los pies? O al menor de la casa o a un esclavo. Y allí no había esclavos. Y todo parece indicar que tampoco había un menor de la casa, sino que habían 12 discípulos sedientos de grandeza, sedientos de conocimiento, sedientos de reconocimiento. 12 discípulos necesitados de aceptación, 12 arrogantes que querían ser lo que estuvieran o a la derecha o a la izquierda. No que los demás también estuvieran, sino estar ellos a pesar de que los demás estuvieran en el lugar que el Señor después quisiera. Y en medio de eso dice el texto que salido, ¿verdad?, el Señor, sabiendo que Dios había puesto todas las cosas en las manos de Jesús. Una vez más nos recalca la idea Juan, que Cristo seguía el control. Y miren, esto es una idea que a nosotros nos debe llamar mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque cuando la Biblia nos dice que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas, entienda usted que Cristo en la creación es autor y consumador también. Él dice que por medio de la palabra fue hecho todo lo que existe, y Él es la palabra hecha carne. Así que Cristo está creando todas las cosas, Dios mismo está creando todas las cosas, y el dueño del universo, el que empezó a poner, ¿verdad?, una estrella aquí, el que empezó a poner una estrella en otro lugar, como muchos científicos han declarado que la posición que tiene la luna, que la posición que tiene el sol y las diferentes estrellas, la tierra, están justo en el lugar exacto. Milímetro que se mueva de esa posición puede formar un caos en el universo. Han hablado muchos científicos sobre esto, de la perfección del cosmos. Ahora, detrás de ese cosmos estaba Jesucristo creando, y ese creador del universo se quita su manto y toma una toalla y cuando toma su toalla dice que se la ciñe. Mire cómo dice el texto. Se quita el manto, toma la toalla, se la ciñe, ¿verdad? Luego pone agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos entonces con la toalla que estaba ceñido. Hermanos, el texto mismo nos está declarando cómo nuestro Señor nos está enseñando, que el que quiere ser grande tiene que arrodillarse y humillarse. Así que en aquel lugar, cualquiera de los 12 podía haber decidido lavarle los pies a los demás y al maestro, menos Jesucristo, que era el mayor entre todos ellos. Así que el Señor toma lo que según se cree esa gran manto, y esto nos enseña tanta y tanta verdad de la humillación de Jesús, que yo creo que eso fue como un golpe en las propias narices de aquellos discípulos que estaban actuando de una forma arrogante. Con un látigo, recordemos, con un látigo
Jesús en el templo enseñó el celo por su casa. Con 5 panes y 2 peces, Jesús enseñó su poder sobrenatural sobre la alimentación. Con la muerte de Lázaro, Jesús enseñó su poder sobre la muerte y la vida, la resurrección. Pero con una toalla y una palangana, Jesús enseñó el poder de la humildad. Y no la humildad en palabras, no la humildad solo en conceptos, sino la humildad en acción. Así que aquellos discípulos, cuando ve que Jesús comienza a lavar sus pies, yo creo que sus caras están ardiendo de vergüenza. Podemos ver que toda esta celebración, como le decía, en un contexto de amor y de humillación, Jesús se encuentra tirado a los pies de sus discípulos. Y escúchame, no saquemos de la escena a Judas. Él está allí y Cristo va a lavar los pies a Judas también. Por eso, en esta primera parte, el contexto del lavatorio de pies nos recuerda a nosotros que el mayor, el más grande, el Cordero Pascual, el Rey del universo, se ha ceñido una toalla y se está tirando entonces al piso. No se puede lavar los pies a los demás desde la altura. No, para lavar los pies a los demás hay que encorvarse, hay que humillarse. Por eso vamos a ver entonces en segundo lugar cuál fue el conflicto en el lavatorio de los pies. Dice el verso 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Cuál es el conflicto que se crea en aquel lavatorio de pies? En primer lugar, todo parece que está bien mientras Jesús está lavando los pies de los demás. Y yo quiero que usted piense conmigo por un momento. Cristo está lavando los pies a Judas. Nosotros no sabemos qué está en la mente de Judas cuando él le está lavando los pies. Quizás Judas está diciendo: bueno, ¿qué está haciendo él? Bueno, no importa, Judas, concéntrate. Hay 30 piezas de plata, Judas. Tu foco está en el dinero. Concéntrate. Quizás se lo está lavando a Mateo, se lo está lavando a Jacobo, pero llega Pedro y llega el conflicto. Dice el texto que cuando viene Jesús a Simón Pedro, el Señor le dice: ¿tú me lavas los pies a mí? La idea griega que está diciendo: tú a mí, tú el dueño del universo, a mí un pecador. Tú el todopoderoso, a mí. Tú el Señor y el Maestro, a mí un siervo inútil. Y Jesús le responde: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Se da cuenta que el entendimiento de los discípulos estaba siempre embotado. Es decir, ellos hasta después de la resurrección es que tienen aclarado todas sus dudas sobre este término. Pero dice que Pedro, al resistirse al lavatorio, es confrontado con Jesús y él le dice: no me lavarás los pies jamás. La palabra o la frase que se usa en hebreo ahí es: no me lavarás los pies ni por toda la eternidad. Lo que Pedro está diciendo: ni ahora ni nunca me vas a lavar los pies. Porque Pedro no entendía que el dueño del universo, el grande entre los grandes, esté humillado, tirado al piso para lavar los pies. Ay, hermanos, y cuántas personas hoy, cuántos creyentes hoy que quieren que los demás estén a su disposición en todo momento. Cuántos creyentes hoy que en su arrogancia y en su orgullo y en su deseo de reconocimiento no sirven a los demás, sino que esperan ser servidos. Escucha, los 12 apóstoles estuvieron sentados en esa silla. Y lo que nos enseña Cristo en este texto, como dice Pedro, cuando Jesús le menciona: si no te lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Quiero que piensen en esa imagen. Está Cristo sentado.
está él a los pies de Pedro. Y en medio de esa enseñanza, los demás están mirando. Y Pedro ve a Cristo arrodillado a sus pies. Al dueño del universo está tirado a sus pies. Y de pronto empieza a quitar las sandalias. Le quita las sandalias. Y ahí los discípulos están mirando. Todos están puestos de una manera. Y empieza a poner sus pies en el de brillo. Escucha. El dueño de la gloria está arrodillado con sus pies en el piso, humillado delante de un pecador, delante de un Pedro inconstante, delante de un Pedro que dentro de unas horas va a decir: no le conozco, maldigo la hora en que me lo preguntan, no sé quién es. Cristo está a sus pies y empieza a alabarlos, y empieza a alabarlos, porque cuando va directo a alabarlos, Pedro le está diciendo: no lo puedes hacer. Le dice: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos, no tienes parte en mi reino, no me perteneces. Y Pedro, que usted sabe que fácilmente pasa de un extremo a otro, dice: Maestro, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y es cuando Cristo le dice: no, Pedro, solo los pies. El que está lavado no necesita ser lavado otro más, porque vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¡Ojo! ¿Cómo estaría mirando Judas ese acontecimiento? Mientras le lava los pies, Judas dice: oh, una vez más, ¿lo estará diciendo por mí? Pero piensa un momento, ¿cómo se sintió el corazón de Pedro cuando ve al maestro a sus pies lavándolo? Cuando ve al maestro dándole la mayor enseñanza de humildad. Hoy el cristiano no quiere estar en esa posición de Jesús, como estuvo aquel día humillado. Hoy los cristianos queremos estar en la posición de estar sentado, parado, y que otros se arrodillen a nosotros. Hoy hay cristianos que cuando ven un hermano en la iglesia que comienza a crecer en el evangelio y a dar fruto, y comienza a predicar, y comienza a cantar, y comienza a hacer tantas cosas, hoy hay muchos cristianos que se sienten mal con eso. El pecado de la arrogancia, el pecado de aquellos que quieren ser los grandes, nos muestran a nosotros que la enseñanza más hermosa de Jesús es que arrodillado y con una toalla, dice que comienza entonces a enjugar los pies, a secarlos. Y aquí viene la pregunta: aquí viene la pregunta. ¿Cómo yo hoy me siento con respecto a otras personas? ¿Estás comparando tu vida con la de otros? ¿Cómo estamos comparando nuestra vida con lo que Cristo hizo con aquellos apóstoles? ¿Usted se da cuenta que el grande entre los grandes se hizo siervo? Usted se da cuenta que si alguien quiere ser reconocido, al éxito no es como el mundo, que hay tantos y tantos libros: cómo ser exitoso en 5 pasos, cómo ser millonario en 10 pasos, cómo ser exitoso delante de la gente, cómo buscar la aceptación de los demás, cuando lo que la Biblia nos enseña es todo lo contrario. Si quieres ser exitoso, comienza humillándote. Si quieres ser grande, comienza descendiendo. Por eso en la vida cristiana, a la grandeza no se va ascendiendo, se va descendiendo. A la grandeza del evangelio no se va escalando y aplastando a otros. A la grandeza del evangelio se va de rodillas sirviendo a los demás. No es comparando tu vida con el talento de otros, no es comparando tu vida con los ministerios de los que te rodean. La grandeza del evangelio no la podemos entender si seguimos con altanería, si seguimos con arrogancia y orgullo. La medida de la grandeza ante Dios se mide con una vara de humillación y de servicio. Y por eso la tercera parte es: ¿cuál es la enseñanza del lavatorio de los pies? ¿Cuál es la enseñanza del lavatorio de los pies? Dice el versículo 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar a los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que el que reciba al que yo enviare me reciba a mí, y el que me reciba a mí reciba al que me envió. ¿Cuál es la enseñanza del lavatorio de pies del mismo Jesucristo a sus apóstoles? Lo primero es que vamos a ver el mandato y el ejemplo tomado de la mano. Hermano, no es suficiente con decir, no es suficiente con mostrar, mira, deberías hacerlo así, con dar ¿verdad?, instrucciones. El evangelio consiste que en palabras de poder, pero esas palabras de poder guiadas por el Espíritu de Dios tienen que ir acompañadas de acciones. Por eso la pregunta de Jesús es: ¿sabéis lo que os he hecho? Yo creo que todavía ellos estaban con dudas en esa encuesta. Bueno, no entiendo, Señor. ¿Por qué razón? Porque horas antes ellos decían: ¿quién va a ser el más grande? Muy bien, yo creo que yo. Bueno, yo, pero en realidad Él me llamó a mí primero. Sí, pero recuerda, cuando sacamos a aquellos demonios, recuerda que yo fui el que... Ya yo creo que la actitud de los discípulos para este momento ha cambiado mucho. Y el Señor le dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y lo hacen bien, es correcto. Porque si yo, y Jesús intercambia el término, dice el Señor y el maestro. El término del Señor es el que tiene toda la autoridad y el que le da la enseñanza a ustedes. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies a los otros. La enseñanza es que el Señor les está diciendo: si yo el grande los estoy sirviendo a ustedes, ahora ustedes tienen que servirse los unos a los otros. Y a veces encontramos personas en las congregaciones que le cuesta un trabajo servir a los demás, pero qué hermoso es cuando alguien viene y te sirve. Qué hermoso es cuando toman a tu puerta hermanos de la iglesia y dicen: estábamos pensando en ti, estábamos orando por ti, queremos traerte este presente, o queremos decirte que te extrañamos. Qué hermoso es cuando los demás se preocupan por ti. Pero para algunos qué difícil es preocuparse por los demás. Jesús está diciendo: yo les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Ahora, algunos pueden decir: bueno, esto es un símbolo, como algunos hermanos que amamos en la fe, que no practican esa ordenanza, porque dice que la tienen solo como símbolo. Bueno, vamos a ver que en el Nuevo Testamento se siguieron lavando los pies. Tanto es así que si leemos después, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, le va a decir, cuando se está hablando de las viudas, de las que deben ser puestas en la lista de ayudar, dice: aquellas que han lavado los pies de los santos. Así que no fue solo un símbolo, sino que era algo real entre la iglesia, que se siguieron lavando los pies. Está claro que tú le puedes lavar los pies a tu hermano, pero si tú no le sirves con acciones, ese lavatorio es una farsa. Pero también está claro que nosotros debemos tomar el símbolo, y si se nos permite también tomar la acción, como alguno en nuestra congregación ya hace mucho tiempo, por cuestión de la pandemia, no hemos podido desarrollarlo, pero cada vez que llevamos a cabo ese tiempo espiritual de lavarnos los pies los unos a los otros, siempre aclaramos que eso es un símbolo que nos va a mostrar esa humildad y esa humillación de Jesucristo, lavando los pies a los discípulos. Pero lo que sí nosotros vamos a entender es que aquel día Jesús transformó el pensamiento de sus discípulos, mostrándole cómo funciona la grandeza en el reino de Dios. Basta de buscar aplausos del hombre, basta de buscar reconocimientos del hombre, basta de buscar que a mí me ven más, que a mí me aman más, que a mí hay muchas más personas que piensan en mí. Es el momento, como aquellos apóstoles, de cambiar la perspectiva del servicio. Jesús declara a sus discípulos que serán bienaventurados si ellos hacen lo que ellos saben. Miren cómo dice el verso 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, y miren el texto aquí, ese sí es un sí condicional, por supuesto en español, pero el término ese sí griego es un sí condicional con expectativa afirmativa. De modo que hay otras traducciones, como algunas Biblias más textuales, que dicen: de modo que ustedes saben esas cosas. Claro, ellos han visto la enseñanza.
Dice, supremamente bendecido, dichoso, felices. ¿Qué es lo que significa bienaventurado? Dice, seréis si las hacen. Y el segundo sí condicional, aquí que se dice si las hacen, ya tiene una connotación doble, que puede que lo hagan o puede que no lo hagan. El mandato está dado y ahora le toca a los discípulos continuar con el mandato del Señor. Ahora le toca al esclavo seguir sirviendo al otro esclavo. Ya el amo, ya el Señor, ya el dueño del universo ha dado la enseñanza. Ahora le toca a sus seguidores servir a los demás. Y por último en el texto vamos a ver los versos de 18 al 20, que Jesús anuncia una profecía sobre el traidor y una promesa sobre su siervo. Siempre para los pecadores hay juicio. Para aquellos que no se arrepienten siempre hay juicio. Pero para aquellos que vivimos arrepentidos delante de la presencia de Dios, siempre habrán promesas, siempre habrá un respaldo divino. Mire cómo dice el verso 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Eso está citando el Salmo 49, ¿verdad? El Salmo citado acá es como el amigo de mi paz, el hombre de mi paz, el amigo en quien yo confiaba. Estoy parafraseando el texto. Dice, ese que estaba conmigo levantó contra mí su calcañar. Y lo que está diciendo el Señor es, él sabía que era Judas quien iba a traicionar, pero los demás no lo sabían. Y lo increíble es que después de esta enseñanza, Judas salió a buscar cómo entregarle. Pero dice el verso 20, de cierto os digo que el que reciba al que yo enviare me recibe a mí, y el que reciba a mí recibe al que me envió. En otras palabras, Jesús está diciendo, hay uno que me va a traicionar, consecuencias él tendrá. Pero aquellos que reciben a los que yo envío, esos serían aquellos otros 11. De esa cena, de aquel lavatorio de pies, salió un traidor y 11 hombres humillados que reconocían que la grandeza era para Jesucristo. Tanto es así que en el libro de John Foxe, en el libro de los mártires de la iglesia, se nos va a decir que cada uno de esos 11 apóstoles, incluso con el sustituto, con Matías, murieron por causa del evangelio. Hermanos, Cristo dio el mandato de servirse, pero también dio el ejemplo. No es suficiente que digamos que nos servimos los unos a los otros. Es necesario mostrar el servicio los unos a los otros. El saber esta enseñanza, el tener claridad sobre esta enseñanza solo es la primera parte, falta la otra. La pregunta es, ¿cómo es tu vida de servicio hoy ante los demás? Así que en conclusión, el primer lavatorio de pies nos está enseñando en primer lugar cómo el contexto de aquella situación era amor de Cristo por sus discípulos, orgullo de discípulos que querían ser más grandes y traición de uno de los discípulos que buscaba cómo salir de aquello para llevarse su dinero. Y en medio de todo eso, Jesús se quita su manto y empieza a lavar los pies como un esclavo. El conflicto que ocurrió en el lavatorio de los pies fue que uno de los discípulos dijo, yo no soy digno, tú no me puedes lavar a mí. Y el Señor le dijo, si no lo hago hoy, no tienes parte conmigo, no me pertenece, Señor, haz lo que tengas que hacer. Porque lo que Jesús le estaba mostrando era que el mayor sirve al menor. Y el problema que hay hoy es que hoy estamos discutiendo entre menores, no entre mayores, porque todos somos menores hoy. Todos somos hoy los esclavos. Y entre esclavos comenzamos unos a otros a decir, yo soy mejor que tú, yo soy menor que tú. Usted se imagina dos niños de unos 5 años que estén fajados, ¿verdad?, con unas pesas, y un niño le diga a otro, mira, yo levanté 5 libras, rompí todos los récords. Si esos niños se presentan a todos, a aquellos fisiculturistas que se dedican a los campeones mundiales a levantar pesas, es una ridiculez el peso que ellos están levantando entre ellos. Pero a veces así pasa, que entre pequeños, en vez de servirnos, nos pisoteamos. El conflicto que ocurrió en aquel lavatorio era que uno no entendía que el grande lave a los pequeños, aunque después tuvo que entenderlo de la manera correcta cuando Cristo le dice,
no me perteneces si no entiendes y te dejas hacer esto. Y la enseñanza del lavatorio es que Dios nos ha llamado a servirnos, hermano. No nos cansemos cuando nos encontramos sirviendo a los demás. No nos sintamos mal cuando no vemos que los demás nos sirven a nosotros. Sintámonos mal cuando vemos que no estamos creciendo. Recuerden, la forma de crecer en el Evangelio es hacia abajo, humillándose y sirviendo a los demás. Así que podemos ver que en este pasaje hay suficiente argumentación para practicar, incluso literalmente, el lavatorio de pies en nuestras iglesias. Jesús dio el ejemplo para que sus discípulos lo siguieran, practicando entre ellos. Por supuesto que la verdad espiritual está encerrada en que hay que servirse los unos a los otros. Pero si nos servimos los unos a los otros y además practicamos este hermoso lavatorio, nos vamos a recordar constantemente que el grande vino a servir a los pequeños y que los pequeños nos seguimos sirviendo entre pequeños. Así que en resumen tenemos el deseo de que así como el mismo Jesucristo lavó los pies a los suyos, las manos que usó para crear el universo, las usó para lavar los pies polvorientos y sucios de 12 imperfectos, incluso de un traidor. Así que aquel Jesús que lavó los pies, así que aquel Jesús que mostró la humillación, es el que nos dice hoy: ¿estás dispuesto tú a lavar los pies de los que están a tu lado? ¿Estás dispuesto tú a decir: Señor, es cierto, no quiero buscar más estrellato? ¿Sabe una de las cosas que preocupan en las redes sociales hoy? Que producto de la pandemia ha estallado el uso de las redes sociales. En lo que antes no lo usaban tanto, ahora lo usan más. Y hay muchos que creen y dicen: bueno, ¿a cuál pastor voy a seguir? ¿Al que tiene más seguidores, más rating? ¿Aquel que tiene más vistas? Tengamos cuidado con buscar las vistas y los números. Tengamos cuidado con buscar la aprobación de los demás. Y le voy a confesar algo. Eso yo creo que es una batalla que todo creyente de una manera u otra a veces lucha. Porque cuando uno hace algo para Dios, de una manera u otra, uno quiere buscar esa aprobación. Pero escucha, la aprobación de nuestro servicio no está en lo que estamos sirviendo, está en quien nos puso a servir, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si estamos sirviendo al Señor y no hay un aplauso del hombre, gloria a Dios. Cuenta la historia que dos personas iban en un mismo barco. Un misionero que había gastado los últimos 50 años de su vida en el Amazonas. Y en ese mismo barco venía un diputado, una persona muy reconocida. Y los dos eran del mismo pueblo. Cuando llega el barco al pueblo, al misionero no estaba esperando a nadie. Y aquel diputado, aquella persona de tanto renombre, tenía multitudes esperándolo en el puerto, con pancartas, con cadeneta, con pompas y platillos, con tanta algarabía. Y el misionero bajó la cabeza y dijo: Señor, he gastado mi vida por ti, sirviéndote a ti, viviendo para ti. Te he dado mis años, te he dado mi juventud, te lo he dado todo. Y llegando a casa, este hombre recibe todo el reconocimiento y yo no recibo a nadie. Dice que el Señor puso un susurro en su corazón: hijo, ese hombre ha llegado a casa y ha recibido todas estas cosas, pero todavía tú no has llegado a casa. Hermanos, el reconocimiento de tu vida, el reconocimiento de mi vida, no es en esta tierra. Los aplausos de nuestro ministerio no están en esta tierra. Claro que tenemos que serle fiel a Dios en esta tierra, pero mi recompensa está en el cielo. Si quieres ser grande hoy, sigue sirviendo. ¿Sabe qué? Que a veces cuando miro las predicaciones de muchos otros pastores renombrados, de otros pastores que están en otros países que no hay tanta dificultad con el internet, a veces con los músicos, cuando preparamos estos servicios, nos reímos porque decimos: mire que hay que pasar trabajo para grabar un servicio aquí, para que los hermanos en medio de pandemia puedan tener estas predicaciones con estas alabanzas. Y al final, ¿cuántas vistas?
10 vistas, 5 vistas. Pero un día recibimos una palabra y la compartía con el grupo, y ellos lo saben. No miren los números. Cuando miramos los números de los que nos están siguiendo, los que nos están aprobando, podemos desenfocarnos. Que te sigan 1 millón, gloria a Dios. Que te siga 1, gloria a Dios. Porque lo estamos haciendo para el Rey. Y todavía no hemos llegado a la casa del Padre, donde estará la corona que nos ha sido reservada. Vivir para servir a Cristo, a veces recibes, cuando haces eso, las mayores incomprensiones. Todavía no conozco a nadie que haya humillado su vida en servicio a Jesucristo, que no haya llorado y haya sufrido, que no haya recibido de los mismos a los cuales está sirviendo una puñalada, una bofetada, una espalda virada. Todavía no he conocido a alguien que no diga: Señor, voy a servirte, y no encuentre problemas en el camino del servicio. Pero ¿sabe qué? Que nuestra vida sea ese lavatorio de pies. Independientemente que en su congregación lo hagan o no lo hagan, nosotros lo practicamos y es una inmensa bendición. Porque el Rey descendió a sus rodillas y le lavó los pies a aquellos 12. Y hoy nosotros podemos en nuestras rodillas seguir sirviéndonos los unos a los otros. Si quieres ser grande, tienes que humillarte. Si queremos recibir aprobación en el cielo, tenemos que vivir humillados en la tierra. Les invito a tener un momento de oración. Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu bendición. Gracias por la esperanza que nos has dado por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque aquella semana nos diste tantas enseñanzas. Pero esta del lavatorio de los pies nos pega directamente en el rostro. Nos golpea directamente en la arrogancia, en el orgullo. Y nos muestra que el grande eres tú, el que se lleva los aplausos eres tú, el que se lleva la gloria eres tú. Y que el servicio se mide con la humillación, no con la exaltación del alma. Ayúdanos a vivir para servir a otros. Que todos aquellos que nos están escuchando, viendo en este momento, puedan entender que el mayor privilegio de sus vidas es conocer a Cristo. Y en medio de ese conocer a Cristo, servir a los demás ya tiene galardón en los cielos, aunque aquí en la tierra no recibamos recompensa ninguna. Que toda la gloria sea para ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos. Te damos gracias, te damos gloria. Y tu iglesia te dice, Señor, amén y amén.